institucional para presentar un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, protección complementaria y asilo político en materia de protección de derechos humanos de migrantes. Adelante. Con su permiso, presidente, una de las premisas sobre las cuales está basada nuestra política de inmigración es solicitar el mismo trato para nuestros connacionales en el exterior que el que le damos a los migrantes que entran a nuestras fronteras. No podemos exigir lo que nosotros mismos no damos. Sí. Más aún, esta premisa no solo se basa en el postulado del derecho internacional, es ante todo una postura de carácter humanitario, sobre todo para quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, la cual les hace más difícil el acceso a sus derechos humanos. México ha sido históricamente un país donde la libertad se ejerce por el simple hecho de cruzar las fronteras. Así lo determina la Constitución en su artículo 1, para que aquellos que sufren de la esclavitud se vean libres al ingresar a nuestro territorio. Este tipo de acciones afirmativas deben encontrar réplica en cada una de las situaciones que la realidad nos propone. Hoy día vivimos un éxodo migratorio a través de nuestra frontera sur y que está cruzando nuestro territorio. Anualmente, y según datos del Instituto Nacional de Migración, 200 migrantes adquieren alguna discapacidad mientras cruzan nuestro territorio. En la mayoría de los casos es a través de accidentes que ocurren en el tren llamado La Bestia. Hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas, no hay una distinción para adquirir una discapacidad y mayor riesgo corre aún quien se encuentra en un tránsito desamparado, muchas de las ocasiones no acompañado ni por un familiar ni por un amigo. Es importante que tomemos pues cartas en el asunto para dar protecciones y garantías a estos migrantes que adquieren alguna discapacidad en su territorio por nuestro país. Por eso la iniciativa que presentamos hoy tiene la intención de generar acciones afirmativas para este grupo de personas que además de su condición de migrante adquieren una discapacidad en este trayecto. Las acciones que se proponen son las siguientes. 1. Distribuir competencias al Sistema Nacional DIF para que las personas que adquieran una discapacidad en su cruce por nuestro país tengan el acceso a la rehabilitación en cualquier unidad básica de rehabilitación municipal o en los centros estatales de rehabilitación. 2. Ampliar el plazo para solicitar la condición de refugiados hasta por 90 días. Actualmente es un plazo de 30 días, pero entendemos que si sufren un accidente y van al hospital, requieren de un plazo mayor para solicitar su calidad de refugiados. Entonces se extendería el plazo hasta por 90 días. 3. Reconocer como refugiados a los migrantes que han adquirido alguna discapacidad durante su trayecto. Una cosa es solicitar el reconocimiento como refugiados y otra cosa es que te lo otorguen. Hay que darles esta acción afirmativa a quien adquiere una discapacidad. 4. Facultar al Instituto Nacional de Migración para proveer de intérpretes de señas a aquellos migrantes con alguna discapacidad auditiva para sus trámites e incluso el derecho de que el migrante acredite a algún familiar o a alguien de su confianza para que sea su intérprete de señas. Con esto estamos haciendo modificaciones a varias leyes y de esta manera intentamos cuidar de manera integral a quien adquiere una discapacidad como migrante. Es importante que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el órgano internacional que vigila el cumplimiento de nuestro país respecto de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, ya ha señalado
que México tiene una omisión respecto a las personas con discapacidad que son migrantes. Con esto estaríamos atendiendo a esta señalización que nos ha hecho el Comité Internacional sobre Personas con Discapacidad respecto a las obligaciones que adquirimos en la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Esta iniciativa quiere ampliar el marco de atención y protección para los migrantes con una discapacidad y esperemos que este Senado de la República pueda así hacerlo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Estudios Legislativos.